Buen día, mi nombre es Beatriz Gregori. He trabajado en seguridad radiológica durante toda mi carrera profesional, que se inició en el año 1979 en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esa tarea se desarrolló fundamentalmente en los laboratorios del Centro Atómico Ezeiza, que pertenecían a la gerencia seguridad radiológica y nuclear. No recuerdo cuáles eran los nombres que tuvo a lo largo de eh, todo el transcurso de la historia en la CONEA, y luego pasó a formar parte del Ente Nacional Regulador Nuclear y de la Autoridad Regulatoria Nuclear, donde terminé mi actividad profesional en diciembre del 2019. Los últimos años de mi actuación los desarrollé específicamente en el área regulatoria, en la sugerencia normativa regulatoria. En el año 1983 yo trabajaba en la sección de dosimetría física, que estaba a cargo del licenciado Gustavo Macera. Y ese viernes 23 de septiembre de 1983, un hermoso día de primavera, por la tarde las personas del laboratorio, de los laboratorios, no estábamos exactamente en el edificio, estábamos en reunión en otro recinto, y tipo 4 de la tarde recuerdo que llegó otro compañero, Juan José Kunz, que falleció, ya fallecido, a pedirnos que volviéramos a los laboratorios porque había ocurrido un accidente en Constituyentes. Cuando regresamos, nos encontramos con una descripción de que había ocurrido una excursión crítica en el reactor RA2 del Centro Atómico Constituyente y que había varias personas involucradas en ese accidente. Dosimetría física, la sección dosimetría física, para aquel entonces tenía y era responsable de proveer dosímetros personales al personal del reactor y dosímetros de área, todos ellos de criticidad. No los recibimos inmediatamente, sino la semana siguiente. A poco de transcurrir la tarde, llegó al Centro Atómico Ezeiza el mayor involucrado, la persona más irradiada, que era Osvaldo Robulich. Él fue llevado al laboratorio contador de todo el cuerpo para realizar las mediciones de sodio 24 en todo el cuerpo. Cuando ocurre una excursión crítica, se activan ciertos elementos del cuerpo. Uno de ellos es la reacción neutrón-gamma que forma sodio 24 y puede ser detectada a través de un detector fuera del cuerpo, como era en aquel entonces el iodo de sodio. El responsable de esa medición fue Miguel Righetti, un compañero también fallecido, y recuerdo que cuando terminó la medición y salió del contador, nos informó los valores de actividad de sodio 24 y comprendimos en ese momento, más allá del relato del accidente, la gravedad de la situación de Osvaldo Robulich. La actividad de sodio 24 se relaciona con la dosis de neutrones consecuencia de la irradiación. Yo personalmente a Robulich no lo vi nunca, pero a partir de ese momento se tomaron ciertas acciones que fueron en el momento y luego a posteriori para poder evaluar la dosis recibida, ya sea de neutrones y de gamma, y en lo posible la distribución de dosis en el cuerpo.
Para eso se le tomaron muestras de pelo y se midió también toda la ropa. La ropa en particular fue de interés medir el pullover, porque el pullover, al igual que las muestras de pelo, tienen azufre que produce frente a una irradiación, una excursión crítica, origina una reacción donde se forma fósforo 32, que es un emisor beta y que puede ser medido externamente o por medios radioquímicos. Se aplicaron técnicas de radioquímica al laboratorio de la gerencia a cargo de Ana María Bombén, y con ellas fueron otras de las mediciones que se reutilizaron para poder estimar la dosis de neutrones en Rogulich. Con respecto al resto del personal que llegó esa misma tarde, también se le hicieron en el primer momento mediciones de sodio, 24 en el contador de todo el cuerpo. Los valores que fueron dando mostraban que no eran, su situación no era crítica ni estaba muy lejos de la situación de Rogulich. Ese personal posteriormente se le tomaron muestras de pelo. La relación más directa con ese personal la tuvieron en un primer instante la gente de la gerencia, personal de la gerencia, que se dedicó a, mapa mediante, a ubicarlos en su posición relativa al núcleo del reactor, su posición y su orientación. Ambas serían importantes para la evaluación de las dosis. Es de hacer notar que los dosímetros de personales no eran utilizados por ningún miembro de ese personal. Por lo tanto, si bien estaban guardados en el edificio del reactor y pudieron ser utilizados como elementos adicionales para evaluar dosis, las dosis del personal fuertemente tuvieron que ser evaluadas a través de la medición de todo el cuerpo y la medición de pelo y la medición de la activación producida en objetos personales. Estas distintas elementos activados se activaban frente a distintos, son reacciones umbrales que tienen distintas umbrales con distintas energías de neutrones, por lo tanto permiten modular o reconstruir el espectro de neutrones, que es necesario para poder entonces evaluar con más certeza la dosis de neutrones. En aquel momento y en lo personal, recuerdo la figura de quienes hacían ese cuestionario, ese interrogatorio al personal. Era un grupo de compañeros del cual solo recuerdo a Juan José Kunz, y también recuerdo lo importante que fue, no necesariamente ese día, pero sí 2 días posteriores, el apoyo que en aquel entonces el hombre de confianza o que les daba confianza a los trabajadores era el doctor Jiménez, a los cuales ellos consultaban para saber digamos, las consecuencias de las dosis que habían recibido. Por lo tanto, la metodología que se utilizó para evaluar la dosis desde el punto de vista de la dosimetría física fueron varias las herramientas. Y esas herramientas permitieron, en el caso de Osvaldo Rogulich, construir, y además unido al testimonio que él dio respecto de cuál era su posición en relación con el núcleo reactor durante la excursión crítica, construir su perfil de dosis, es decir, la distribución de dosis de neutrones en el cuerpo. El pullover ayudó porque fue mapeado, fue recortado y medido de forma tal de reconstruir su dosis de neutrones rápidos,
Y a partir de eso, de esa información, también se pudo extrapolar o inferir la dosis en profundidad que había recibido Rowledge en la zona del tórax. Eso permitió elaborar entonces el perfil de dosis respecto a la dosis de neutrones. Con relación a la dosis gamma, otra de las herramientas que se utilizaron, por supuesto, fueron las mediciones en los dosímetros de criticidad que estaban en el ambiente del reactor. Esos dosímetros de criticidad, que los componen distintos tipos de detectores que responden a distintos valores o rangos energéticos de neutrones y a dosis gamma y a radiación gamma, permitieron inferir la dosis de neutrones y las dosis gammas en la posición de esos detectores y dar información sobre la componente de fotones, de radiación gamma. Es decir, permitía inferir a partir de la dosis de neutrones cuál era el valor de dosis gamma. Eran aproximadamente, se encontró que el valor era aproximadamente igual. Quizás en detalle en los informes posteriores está más detallado exactamente el número. Otra forma de evaluar la dosis de gamma fue a través de la evaluación teórica que se realizó considerando cuáles son las características de un espectro, de una emisión de fotones cuando se produce una excursión crítica. Ese trabajo teórico lo realizó otro compañero, Esteban Thomas, que también ha fallecido. De esa forma pudo reconstruirse la dosis de neutrones y la dosis de fotones, no solo de Osvaldo Rowledge, sino de los integrantes que estaban en el ambiente del reactor, en los laboratorios y en la sala de control. El grupo de dosimetría, o el grupo que realizó la evaluación de dosimetría física, presentó en el año 1984 un informe durante la reunión de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, la ATN, realmente un informe exhaustivo de la evaluación que se llevó adelante desde el punto de vista de la dosimetría física. Previamente había sido publicado un informe del doctor Benningson en junio de ese mismo año en la Sociedad Nuclear Americana. Y también en esa reunión de la Asociación de Tecnología Nuclear de la Argentina, el doctor Jiménez presentó la evaluación clínica y dosimétrica de ese accidente. Como consecuencia de ese accidente se desarrollaron otras tareas de investigación, donde participó, por supuesto, la propia Comisión Nacional de Energía Atómica y recuerdo también que participó el sindicato que estaba en este momento al que estábamos adheridos los trabajadores, que era UPCN, con personal afiliado y técnicamente capacitado para ese trabajo conjunto. Como consecuencia de esa investigación, resultó considerando que en aquellos años el operador y el fiscalizador o regulador pertenecían a la misma institución, las conclusiones afectaron a ambos grupos y se intensificó
la necesidad de fortalecer los aspectos operativos, del cumplimiento de procedimientos operativos, el cumplimiento o una fiscalización más exigente. Se reforzaron aspectos de buenas prácticas tanto para el operador como para el regulador. Se analizó la importancia de los factores humanos dentro de las instalaciones, y desde el punto de vista de la gerencia que participó en la evaluación, en los aspectos de la gerencia que participaba en la evaluación, se fortalecieron aspectos de formación, se reforzó la formación en respuesta o en estado de respuesta de los laboratorios frente a situaciones accidentales. Se dieron cursos específicos de evaluaciones en dosimetría física, dosimetría biológica y dosimetría interna. En este accidente, dosimetría interna no estuvo involucrada. Y por supuesto, el accidente movilizó toda la estructura de la organización y en particular de los laboratorios para, digamos, tener apuesta y entendiendo la necesidad de tener bien en claro y puesta a punto todas las técnicas de medición y de evaluación necesarias para responder a situaciones accidentales. Este accidente que ocurrió allá lejos, y hace tiempo, éramos todos muy jóvenes, alrededor de 30 años. Fue conmocionante para todos, pero en particular para el grupo al cual yo pertenecía, y fue único, y felizmente nunca tuvimos que enfrentarnos a otra situación similar. Ese día, el 23 de septiembre, por la primera tarde, a poco de que empezaran a llegar los involucrados en el accidente, también estuvieron presentes todas las autoridades de la gerencia. Y en aquel momento recuerdo perfectamente al doctor Benison haciendo las primeras evaluaciones a partir de la medición de sodio 24 y resultando en números que luego fueron confirmados con mediciones más y evaluaciones complementarias. Y por última tarde, en la noche, llegó el entonces presidente de CONEA, que era Castro Madero. Fue para todos nosotros, como dije antes, un evento conmocionante que felizmente no se repitió nunca en nuestro país. Gracias.